Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Síndrome del intestino colador. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. En inglés le llaman Leaky Gut Syndrome y se ha vuelto un término bastante popular porque muchas personas están padeciendo de este síndrome de intestino colador. En inglés sería Leaky Gut Syndrome. ¿Okay? En español se le puede decir intestino colador, intestino que gotea, intestino permeable. Es un síndrome. Cuando los médicos usan la palabra síndrome significa un grupo de síntomas que están relacionados y para los cuales no sabemos la causa. Eso es lo que quiere decir. Cuando su médico le dice es el síndrome tal, ya le está diciendo que no sabe qué lo causa. Es un grupo de síntomas, situaciones, inflamación, dolor, lo que sea, que están relacionados porque siempre vienen juntos, pero no se conoce la causa. El cuerpo, ¿verdad? Pues el síndrome de intestino colador obviamente pasa en el intestino. El intestino es, pues, de lo más importante que existe, le llaman el segundo cerebro, ¿no? Nosotros tenemos el cerebro acá y al intestino le llaman el segundo cerebro. De hecho, se ha descubierto que el sistema nervioso central tiene conexiones directas desde el cerebro hasta el intestino y desde el intestino hasta el cerebro. Por eso le llaman el segundo cerebro. Muchos de los problemas de salud empiezan en el intestino. El síndrome de intestino colador, lo que pasa es lo siguiente. El intestino está hecho de un tejido muy finito. De hecho, es del grosor de una sola célula. Se llaman los enterocitos. Enterocitos. ¿Okay? Esas células, que son muy finititas, están pegadas unas a las otras. Y este intestino se renueva cada 3 días. O sea, que cada 3 días usted tiene un intestino nuevo. Así que las células nace, crece, muere, nace, crece, muere, nace, crece, muere. Pero es de las cosas que más rápido se regenera en el cuerpo, más rápido nace y más rápido se muere, ¿verdad? Así que es un tejido muy importante porque toda la absorción de nutrientes viene desde la pared del intestino. ¿Okay? Quiere decir que por aquí pasan los alimentos, ¿verdad? Y la absorción verdadera, que lo que da la verdadera nutrición, que es lo que se absorbe, viene a través de esa pared. Ahora, cuando se hace un intestino colador, lo que los médicos empiezan a ver es que esa persona empieza a tener muchas alergias. Muchas alergias. Y empieza a tener inflamación. Y empieza a tener gases. Que quiere decir que hay descomposición, ¿no? Y la medicina como tal no tiene soluciones para ello, pero empiezan a ocurrir como unas entraditas y es como si se estuviera, a través de esas entraditas, se está colando, se está goteando los alimentos hacia afuera. Cuando esos alimentos que no están digestos salen a través de esos rotitos en la pared, que se supone que no estuvieran ahí, el sistema inmune envía unas células que se llaman macrófagos y atacan el alimento. Y cuando atacan ese alimento, ahora crean anticuerpos. Y cuando crean anticuerpos, ahora usted tiene alergia. Así que la persona que tiene un síndrome de intestino colador va a tener alergia a todo. Al huevo, al pan, a la carne, a todo. Empiezan a tener alergia de todo. Empiezan a ir de alergista en alergista, de especialista del intestino a especialista en el intestino y no resuelven, ¿no? Ahora, ya hay investigación que refleja qué causa esto. A mí me gusta siempre, si voy a resolver un problema, entender, mi pregunta siempre es ¿cuál es la causa? ¿Okay? ¿Por qué me interesa la causa? Porque si yo sé cuál es la causa, yo puedo atacar la causa para entonces no tener el síntoma, porque la inflamación, el intestino roto, filtrando, goteando, colando, pues es un síntoma.
Eso no es la causa. Algo está causando eso. Pues la causa principal que se ha visto es estrés. Cuando una persona tiene un sistema nervioso bien excitado, bien alterado, que no duerme bien, que está pasando problemas matrimoniales, que tiene situaciones financieras, que está comiendo alimentos agresores que le agreden el cuerpo, que le disparan las glucosas, porque hay muchas fuentes de estrés. Puede ser alimentos que está comiendo, puede ser problemas de tipo emocional, puede ser hasta contaminación electromagnética, que está durmiendo al lado de algo que tiene un montón de corriente. O sea, cualquier situación que esté estresando el sistema nervioso sobreestresado, sobre todo el sistema simpático, que nosotros llamamos en el libro Poder del Metabolismo, le llamamos sistema nervioso excitado, hace lo siguiente: cada vez que el cuerpo siente estrés, las adrenales aquí atrás, las glándulas adrenales que están arriba de los riñones, producen una hormona que se llama cortisol. Es la hormona del estrés. Esa hormona, mucha gente sabe que engorda, pero hay otra cosa que esa hormona hace, que esa hormona es catabólica. Catabólica. Catabólica quiere decir que esa hormona destruye. Además de que crea grasa, destruye. Y cuando destruye, lo que destruye es la pared. Destruye la pared del intestino. La pared del intestino está muy compuesta de un aminoácido específico. Hay 22 aminoácidos, pero la pared del intestino, el aminoácido que más tiene es el aminoácido llamado glutamina. Por eso, cuando una persona quiere reparar su intestino, debe conseguir un suplemento de glutamina y empezar a tomar 5 gramos, 6 gramos, 7 gramos al día, porque este es el alimento favorito del tejido del intestino, de los enterocitos. ¿Qué pasa? Cuando hay mucho estrés, hay mucha cortisona y empieza el catabolismo, y ese catabolismo empieza a romper la glutamina que está en las paredes del intestino, y cuando rompe la glutamina le crea esa hendidura, esos hoyitos por donde salen los alimentos indigestos, y crea toda la reacción de que el cuerpo empieza a atacar eso, porque son alimentos indigestos, y hace anticuerpos, y ahora salen toda la alergia, toda la inflamación y demás. Para colmo, el cuerpo se debilita porque ahora tampoco está digiriendo, y como está así, eso retroalimenta para causar todavía más estrés. Entonces, la causa es sistema nervioso excitado, causando demasiado estrés, que produce demasiado cortisol, que está destruyendo el intestino. Ahora, ¿qué se hace? Bueno, solución clásica, ¿ok? Lo primero es, hay que tranquilizar el sistema nervioso. Usted puede ver el episodio 1043, que es un episodio que se llama Trucos para tranquilizar el sistema nervioso. Puede ver el episodio número 828, que se llama Jugos de vegetales salvan vidas. Puede ver los episodios que tienen que ver con los alimentos agresores. Tiene que quitarle el estrés al cuerpo. Va a necesitar la ayuda del magnesio, del potasio, de la respiración profunda, de hacer conexión a tierra, de eliminar las personalidades tóxicas de su vida. Y cuando usted empieza a aplicar todas esas acciones de tranquilizar el sistema nervioso, usted va a empezar a dormir, va a empezar a sentirse bien, va a empezar a sanar esto, y si lo suplementa con glutamina, que pueda empezar a reconstruir eso, usted va a tener buenos resultados. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque lo he visto muchas veces, y también porque la verdad siempre triunfa.